¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En esta ocasión vamos a resolver más ejemplos de nomenclatura inorgánica, específicamente de óxidos metálicos. Recuerda que los óxidos metálicos, viendo mi tabla periódica, son todos aquellos que se forman por óxido, que es un oxígeno, y todo lo que está en color rosa y azul en mi tabla es un metal. Todo lo que está en color rosa y azul es un metal, que junto con el oxígeno se formará y se llamará óxido metálico u óxido básico. Vamos a requerir de esta tabla o formulario que ves ahora en pantalla. Este formulario te lo voy a anexar acá abajo en la descripción del video. Le puedes dar al link un clic para que lo descargas y si tú gustas lo puedas imprimir. Y el ejemplo 1 es óxido de potasio. Que no se te olvide siempre, los elementos químicos tienen un número de oxidación. Lo vamos a ver en la pantalla. El óxido es de oxígeno y siempre valdrá, en los óxidos, siempre valdrá -2. Lo ponemos al último porque lo negativo siempre va al último. Potasio, tú debes de saber que el símbolo es K, mayúscula. Esto es el potasio. Y lo pongo al principio porque podemos ver que el potasio es positivo. Todo lo que es positivo es un metal. Entonces, el positivo del potasio es +1. Ya que tenemos el metal positivo y el oxígeno siempre negativo, en un segundo renglón bajamos los elementos y cruzamos los numeritos. Este 1 del potasio ahora va al oxígeno y este 2 del oxígeno ahora va al potasio. Nada más que los unos nunca se escriben en química. Y esta es la fórmula para el ejemplo número 1. El segundo ejemplo es óxido de aluminio. El aluminio sabemos que es un metal que junto con el oxígeno forma un óxido metálico. El óxido, este es de memoria, el oxígeno siempre vale -2. Lo colocamos al final. El aluminio tú debes de saber que se abrevia AL. Y lo coloco al principio porque es un metal, ya que es positivo. El aluminio en la tabla tiene un +3. Lo positivo siempre va al principio y lo negativo al final. En el segundo renglón bajamos el aluminio, el oxígeno y cruzamos las valencias o números de oxidación, los numeritos. Este 3 del aluminio ahora va al oxígeno y este 2 del oxígeno ahora va al aluminio. Esta es la fórmula química para el ejemplo número 2. En el ejemplo 3 tenemos al óxido. Colocamos oxígeno -2 y calcio es el símbolo Ca y es positivo, por eso va al principio. Podemos ver que tiene un +2. El calcio es el metal +2. Vamos a cruzar, bajamos los elementos y cruzamos. El 2 del calcio pasa al otro lado, al oxígeno, sin el positivo, abajo. Y este 2 del oxígeno pasa al otro lado al calcio, abajo y sin el negativo. Este ejemplo es un poco distinto porque es como una fracción. Cuando ambos tengan mitad, la tienes que sacar. Mitad de 2 es un calcio y mitad de 2 oxígenos es un oxígeno. Esto es como una fracción matemática. Pero los unos en química no se escriben. Por lo tanto, esta es la fórmula KO al ejemplo número 3. Ahora en el ejemplo 4 es óxido de hierro 3. Este difiere a los anteriores porque tiene un número romano. Pero, ¿qué crees? Cuando tengas un número romano va a ser más fácil. Esta nomenclatura se llama stock. Y no vamos a requerir de la tabla. Colocamos el óxido, que es el oxígeno. Y el hierro, tú sabes que es el fierro. Y el símbolo es Fe. Y lo pongo al principio porque obviamente, pues si el oxígeno es negativo, el otro va a ser positivo. Además de que sabemos que es un metal. Y este es el número romano que vas a colocar aquí, pero en número normal, en número arábigo. Esto es el 3. Si batallas con los números romanos, te recomiendo que los busques rápidamente en internet. Números romanos del 1 al 10. Esto significa 3. Y fíjate, no usamos la tabla, por eso es más fácil. Ahora vamos a colocar el hierro, el oxígeno y cruzamos el 3 del hierro al oxígeno y el 2 del oxígeno al hierro. Esto no se puede simplificar porque este no tiene mitad y este no tiene tercera. Esta es la fórmula del ejemplo 4. Para el ejemplo número 5 es óxido de antimonio. Colocamos y óxido es oxígeno a la -2. Antimonio, tú debes de saber en tu tabla periódica
que se abrevia Sb. Sb es el antimonio. Y obviamente va a ser positivo, por eso lo coloca al principio, porque es el metal. Si el oxígeno es negativo, a fuerzas el otro debe de ser positivo. Y esta V significa 5. Lo colocamos en número arábigo o normal. Bajamos el antimonio, el oxígeno y cruzamos. El 5 pasa al oxígeno y el 2 al antimonio. El 2 y el 5 no se pueden simplificar, por lo tanto esta es la respuesta final al ejercicio 5. El ejemplo 6 y 7 se relacionan en sí, y este es otro tipo de nomenclatura, se llama tradicional o común, porque terminan en ico o en oso. Vamos a colocar el oxígeno como óxido a la -2. Y cúprico tal vez no sea de los fáciles, pero en el formulario te puse todos los que tienen un nombre especial. Cuando veas cupr, como ahí viene, es de cobre. Es el cobre. Lo vamos a colocar. Cobre. Igual acá, óxido es oxígeno a la -2 y este dice cuproso, pero empieza con cupr. Cup es de cobre y el símbolo del cobre es Cu. Y como te decía, este es otro tipo de nomenclatura, la que termina en ico y en oso. Vamos a nuestro formulario y tú puedes ver que el cobre, el Cu, tiene dos valores. Tiene el valor de 1 y de 2. Y eso va a suceder, por eso hay nombres que terminan en ico y en oso. Bueno, lo que termina en ico va a ser el número más grande. Entonces, si el cobre, según la tabla, tiene el 1 y el 2, y esto termina en ico, pues tomamos el más grande, que es +2. Y en este dice cuproso. Cup es de cobre y oso es de lo pequeño, es de lo menor. Entonces, como el cobre tiene 1 y 2, y esto termina en oso, esto significa que toma lo menor, que es el número 1. Eso es la diferencia con los ejemplos anteriores. Ahora vamos a terminar de colocar la respuesta final. El cobre y el oxígeno cruzan sus valores. El 2 del cobre pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al cobre. Pero checamos y tienen mitad. Entonces mitad de 2 cobres, 1. Y mitad de 2 oxígenos, 1. Esa sería la fórmula, pero acuérdate que los unos no se escriben. Esa es la respuesta al ejemplo 6. Y ahora en el 7 cruzamos, ponemos el cobre, el oxígeno y el 1 del cobre pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al cobre, pero el 1 lo borramos. Y esta es la fórmula y respuesta final al ejemplo número 7. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal. Aquí puedes ver a la izquierda otras pantallas. Dales clic y te llevarán en automático a otro de mis videos de nomenclatura para que tengas más ejemplos y ejercicios paso a paso que practicar. Te envío un saludo desde México.